somos inconscientes cuando culpamos al niño del fracaso, ¿sí? Es una cultura que nos enseñaron de culparnos en lo que hacemos. ¿Cómo superar eso? Primero entendiendo qué es lo que un niño le sucede a un niño. Imagínese usted un niño de 8 años que dice, papá, perdí el año. El niño no entiende qué pasó. Porque, ¿qué es lo que tratan de hacer generalmente los niños? De darle gusto a los adultos. Porque los niños esperan ser aceptados por los adultos. Todos fuimos niños y sabemos eso. Pero la única forma de enfrentar eso es cambiar el concepto de la definición de escuela. Porque si la enseñanza es más importante que el aprendizaje, entonces el que tiene la culpa es el niño. Si el aprendizaje es más importante que la enseñanza, somos los adultos que rodeamos al niño los que tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. Punto 1. Requiere definir la escuela como un lugar para aprender, no el lugar para enseñar, ¿sí? Punto 3. Requiere definir al profesor como un profesional que es responsable del aprendizaje, no de la clase. O sea, debemos, y ustedes en los medios pueden ayudar mucho a eso. Un educador no es una persona que da clases. La clase no define la profesión de la educación. Dar clases es muy fácil, todos aquí podemos dar clases. Lo que no podemos garantizar es que la gente aprenda. Entonces el responsable del aprendizaje es el educador y debemos comenzar a pedirle al profesor eso y la sociedad hacer eso. ¿Por qué? Al profesor le pagan por clase, lo contratan por clase, lo castigan por clase. Entonces hace eso, porque todos los mecanismos de estimulación están orientados a la clase. Si no comenzamos a cambiar los mecanismos de estimulación hacia el aprendizaje, el niño va a seguir siendo el culpable del fracaso, que es el único que no tiene la culpa. E no caso, na prática, né? Na prática, colocar isso no dia a dia, existem dificuldades para justamente mudar todo un conceito? Yo creo que, a ver, los profesores generalmente se quejan de que la sociedad no lo respeta y no lo reconoce, ¿sí? Y la sociedad no lo respeta ni lo reconoce porque todo el mundo sabe dar clase. Entonces dice, si ese hace lo mismo que yo hago, ¿por qué le tengo que pagar más? El momento en que la sociedad y le exige al profesor no que dé clase, sino que los niños aprendan, y no se acuse al niño de fracaso, sino que se acusa a la escuela y a los adultos que están alrededor de ella, así como acusamos a la policía o al ejército o a los administradores públicos de ciertas cosas, tenemos que aprender a exigirle al educador que su responsabilidad es que los niños aprendan. Pero ¿eso qué significa? Significa también que nosotros le creamos las condiciones al educador para que tenga éxito. Porque ¿qué pasa? Ustedes todos han ido a conciertos al teatro municipal, ¿cierto? Bueno, entonces el que toca el violín o el director de orquesta no vende las boletas, no abre el teatro, no limpia el teatro, no pone las partituras, nada. Él siempre llega, ejecuta, ¿sí? Al profesor le toca abrir la escuela, barrer la escuela, conseguir la comida, pelear por el salario, ¿sí? Preparar la clase, calificar los exámenes y después queremos que obtenga muy buenos resultados. Es muy importante que la sociedad, si le pide resultados al educador, la sociedad, porque es la única que lo puede exigir, cree las condiciones para que los educadores puedan tener las condiciones de tener éxito, de que los niños aprendan. Pero eso hay que sacarlo desde la sociedad civil, no desde los educadores. Como que o ambiente, aqui no Brasil as escolas públicas têm um ambiente de estrutura física muito deficitário, como é que o ambiente influencia na aprendizagem do aluno? A ver, esta es una respuesta larga, ¿no? ¿Qué es una escuela? Una escuela es como su casa. Imagínese lo siguiente, cuando usted iba a nacer, su papá y su mamá buscaron una habitación para usted. Dijeron, aquí ponemos la cama, allí ponemos para los juguetes, aquí ponemos el cuadro del jugador para que sea un gran futbolista, etc. Sus padres crearon un ambiente para que usted fuera de determinada manera como es. Ellos crearon ese ambiente y suponían, mi hijo cuando crezca va a ser así porque lo voy a rodar de este ambiente. ¿Qué es una escuela? Una escuela es un ambiente de aprendizaje que tiene un montón de variables: tiempo, espacio, mecanismos de estimulación, sistema de premios y castigos, mecanismos de evaluación, actores, simbología, ¿sí? Recursos, muchos recursos. Lo mismo que una casa. Diseñar una escuela es buscar todas estas variables, cómo ponerlas en función de una sola cosa, el aprendizaje. Lo mismo que hizo su papá y su mamá en el ambiente. Una escuela es mucho más, si usted no logra organizar todas las variables en favor del aprendizaje, no va a resultar. Es como una fábrica. Hay que organizar una empresa, hay que organizarlo todo en función de una misión, de un resultado.
una de las cosas, y en esto yo insisto, créanme, yo fui presidente de una empresa de televisión, entonces estoy hablando de lo que conozco. Si los comunicadores no logran cambiar estos conceptos en la sociedad, no vamos a obtener los resultados que ustedes quieren obtener, que Brasil necesita más bien. Porque no podemos seguir obteniendo los resultados que queremos en aprendizaje, en pensamiento complejo, sin enfrentar, por ejemplo, un problema fundamental. ¿Cuál es el problema más importante de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, el país que escoja, de América Latina? La lectura y la escritura. El 50% de los niños de América Latina no leen ni escriben bien. Aún más, el doctor Schiefelbein acaba de hacer un estudio en Chile de lectura y escritura de toda la población. Solo el 20%, y Chile tiene de los mejores niveles, solo el 20% leen y escriben bien, 20%. Entonces, solamente en América Latina el 12% de los niños, sean públicos o del sector privado, logran niveles de tercer nivel en lectura, solo el 12%. Si no nos decidimos a enfrentar el problema de la lectura y la escritura, estamos construyendo sobre pisos falsos. Pero ¿cuál es el lío? Que la escritura y la lectura son cosas que solamente suceden si se hacen todos los días, son cosas cotidianas. Y a los medios de comunicación y a la educación le gusta más lo vistoso que lo importante. ¿Sí? En educación es muy peligroso confundir lo vistoso con lo importante. Entonces, parte del trabajo es cómo volvemos a hacer lo importante. Ahora en California hay todo un lema es volver a lo fundamental sin volver al pasado. ¿Sí? Tenemos que volver a garantizar que todos nuestros niños aprenden a leer bien desde primero y segundo de primaria. Si no logramos eso, podemos traer las computadoras que queramos, las tabletas que queramos, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, absolutamente nada. Tenemos que garantizar esas cosas. Una definición de la escuela como un lugar donde se aprende, una definición del profesor como el profesional que responde por el aprendizaje y volver a aspectos básicos que son aprender a leer, escribir bien, aprender cálculo matemático bien, aprender a trabajar en grupo y aprender a usar información. No se articulan alrededor de un problema, el problema no se puede resolver. Y alrededor de la calidad de la educación, las élites en América Latina están divididas. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que generalmente los que tomamos decisiones en los países, y élite, ¿qué es élite? Élite no es una persona que tenga dinero o tenga sangre azul. Élite es una persona cuyas decisiones pueden modificar grandes sectores de la población. Por ejemplo, el líder de los taxistas de Curitiba es élite, puede parar esta ciudad cuando quiera. ¿Sí? El líder sindicalista es élite. Una decisión de él tiene influencia sobre mucha gente. ¿Cómo se llama el guitarrista, el músico famoso de Brasil? Gilberto Gil es élite. ¿Sí? Caetano Veloso es élite. Si Caetano Veloso le da por usar un sombrero rojo, al otro día cantidad de gente va a usar un sombrero. Shakira es élite en Colombia. Si Shakira le da por ponerse esta grabadora en la cabeza, al otro día millones de niñas en todo el mundo se van a poner la grabadora en la cabeza. Eso es ser élite. Entonces, cuando las élites económicas, políticas, sociales, culturales, sindicales, indígenas se unen alrededor de un problema, ese problema se soluciona fácilmente. ¿Cuál es el problema que hay con la calidad de educación en América Latina? Que las élites no se han unido. ¿Por qué? Porque esas élites pueden pagar la educación que ellos quieren, ¿sí? Y no están involucrados en qué le pasa al hijo del otro. La tesis de Cristóbal Barque es, solamente si toda la élite, todos sentimos la angustia de que nuestro hijo puede no aprender bien, la educación cambiaría en un año. No es un problema de plata, no es un problema de espacio, no es un problema de educadores. Imagínese usted que mañana por esa ley de Cristóbal Barque todos los niños, los hijos de superintendentes, gobernadores, senadores, diputados, representantes, jefes, directores de multinacionales, para poderse posesionar, tuvieran que tener sus hijos en escuelas del Estado. ¿Qué pasaría en Brasil? Todo el mundo comenzaría a preocuparse por la educación y en menos de un año Brasil tendría de las mejores educaciones del mundo. Luego el problema no es de plata, no es de formación de profesores, no es de infraestructura, no es de cupos escolares, es de la forma como queremos mirar el problema. Y si no cambiamos de modo de ver el problema va a seguir.